Toda Rabá, Toda Shalom, Am Israel, Shalom pueblo. Seguimos congregados, todo lo que hagamos, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén, Toda Rabá. Hay cosas, Toda va por la enseñanza que nos da cada mañana. Toda al Abba. Es algo hermoso que nos da Abba. Hay cosas que, como dice, se demuestran, es comprobable, que se comprueba en el hebreo, ¿no? Toda por el Shom HaKodesh que nos dio para aprender cada letrita. Algo rápido, ¿no? Antes de que quería revisar algo. Dice que los confines de la tierra, los esparcidos a los confines de la tierra. Entonces, en hebreo es Yarketei, viene de la raíz Yaraj, que es algo extremo, un confín, algo lejano, ¿no? Entonces, a los extremos de la tierra, pero Yaraj también significa lomos, y esa palabra lomo se puede ver en Bereshit, creo que es 46, dice que y todos los que salieron de los lomos de Jacob, entonces a esos dio los estatutos, lo que decía Abba por medio, el Ruach por medio del siervo, decía a Jacob le dio los estatutos, a Israel, entonces a todos los que vinieron de los lomos, a todos los que están en los confines de los lomos de Jacob. Por eso muchas veces dice, venimos Adán, venimos en los lomos de Noé, saltamos a otros lomos, en los lomos de Jacob, todos los Yará, los que están de los lomos de Jacob, y ahora están esparcidos en los confines de la tierra. Solo para ellos fue todos sus juicios, estatutos, solo para Israel, para Jacob, ¿no? Toda Rabá. También se dice muchas veces, se dice, es algo bonito, dice que volvemos y repetimos, se repite el Éxodo, se repite Shemot, para entendernos mejor, se repite el Éxodo. Otra vez Israel, Mizraim, que es Egipto, el sistema es la tierra de opresión, de cadenas, y la liberación de su pueblo. Entonces ahí venían las 10 plagas. Cada plaga tiene y representa algo, las ranas, ¿no? Algo, tiene una representación, algo muy, muy bonito, muy hermoso. Entonces, se vuelve y se repite, ¿no? Pero dice que Israel Jacob cuando estuvo ya en Israel, se le dio una porción designada para que habitase él y su familia, que era la tierra de Gosén, o la tierra de Goshen, la tierra de Goshen. Entonces dice que esa tierra era rica en pasto, por lo que Israel se dedicaba al ganado, pero sabemos que ya no es el pasto, sino es la enseñanza. En Israel había esa porción, Goshen, que es rica en enseñanza. Pero es como dice, siempre nos dice Abba que el arameo le descubre muchas cosas al hebreo, le destapa. Y eso es lo que en arameo Goshen le da otro significado, ¿no? Vámonos un ratito a Bereshit 9, a leer esa parte. Bereshit, Shemot 9, perdón. Éxodo 9. Éxodo 9. Ya. 9:26. Entonces ahí, en esa tierra estaba el pueblo, ¿no? Estaba Israel. Entonces dice 9:26. Solo en la tierra de Goshen, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. O sea, él hacía distinción entre Israel y entre Egipto. En el 9:4 lo mismo, era 9:4. Pero Hashem distinguirá entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios, para que no muera ninguno de los israelitas. Y en el 26, solo en la tierra de Goshen, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Es lo que digo, era una tierra fértil,
rica en pasto, la enseñanza, pero en el arameo le da otro significado. En el arameo significa, es realzar, es marcar, es marcador o anotador de puntos. Eso es lo que significa. Es un marcador de puntos o un anotador de puntos o puntaje, ¿no? Es donde te marcan el puntaje, donde decía, donde te pasan la medida. Entonces, es lo que significa Gosen. Entonces, ahí en ese marcador de puntaje, ahí hizo distinción Abba entre Israel y Egipto. Entonces pero es marcando, llegando a un puntaje, llegando a una medida. Entonces ahí hizo distinción entre Israel y Egipto. Porque igual dicen que muchos cuando caían las plagas, ellos se iban, egipcios que se iban a refugiar en tierra de Gosén, pero igual les caía la plaga. Porque es lo que digo, Gosén no era en sí esa tierra, sino era el puntaje o lo que llegaron a marcar, porque es marcar o un marcador. Lo que llegó a marcar Israel, ese mérito para ellos ser guardados en el tiempo de las plagas, en ese tiempo. Pero si nos vamos a este tiempo, por eso digo, Shemot se vuelve y se repite. Es el marcador que alcancemos la estatura, esa medida, para pasar la prueba, la persecución, la aflicción de Jacob que se viene en este tiempo. Pero es marcando, llegando a un puntaje, por así decirlo. Entonces, vámonos un ratito ahí sí a Revelación 13:10. Voy a leerle unas dos traducciones aparte, pero tomando la referencia del Tanakh, ¿no? Entonces, dice, si alguno está marcado, si alguno está marcado, entonces ahí ya le pasaron, vea, el marcador del puntaje. Si alguno está marcado, o sea, si le faltó esa porcioncita de sufrimiento, le falta. Porque eso lo digo, Goshen significa un marcador de puntaje. Entonces, si alguno está marcado para ser llevado a cautividad será llevado. O sea, le faltó esa porción de sufrimiento. Es como decía, es algo que decía la otra vez Santi, completar las aflicciones del Mashiach. O sea, si le faltó esa porción, tiene que pasar por esa porción. Entonces, llevado a cautividad. Dice, si alguno está marcado para ser llevado a cautividad será llevado. Si alguno está marcado para ser muerto a espada morirá. Aquí está la perseverancia y la emuná de los apartados. Entonces ya están, es lo que digo, se marcó. Entonces, hoy nos van marcando, hoy, todos los días nos toman ese marcador de puntaje. Todos los días, ¿verdad? Entonces, voy a leer estas otras traducciones que me gustaron mucho. Dice, quien deba ir a la cárcel será llevado. Y quien deba morir por la espada, a filo de espada morirá. Esto significa que el pueblo de Elohim debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir confiando en Elohim. ¿Vea? Entonces, esa es otra que me gustó. El que está destinado, dice, a ser cautivo, en cautivo se convertirá. Y el que haya de morir a espada, a filo de espada morirá. Ha sonado la hora de poner a prueba la firmeza y la emuná de los consagrados o de los apartados a Elohim. Entonces, es lo que digo. Uno dice acá destinado, acá marcado. Entonces, es porque alcanzaron un puntaje. Pero es la porción que necesitan para pasar. Ya hablo como loco, pero es lo que digo. Gosén es lo que significaba
hizo distinción Abba porque alcanzaron en el marcador de puntajes, alcanzaron eso para hacer Abba distinción entre Israel y entre Egipto. Entonces, es lo mismo entonces. Ahora, tenemos dos palabras para decir cárcel. Hay algunas palabras, no solo dos palabras. Pero dos palabras que estaba revisando. Una para decir cárcel, ¿no? O privado de libertad. Hay la primera que es con Samej, con G y con Resh, que es cejar, Samej, G y Resh, que significa cárcel, encarcelar, privado de libertad. Pero hay otra palabra también para decir igual privado de libertad, que es asir, que es Aleph, Samej, Yot y Resh, asir. Listo, entonces tenemos esas dos palabras. Tomemos esas dos palabras que le traducen como cárceles, cautividad, privado de libertad. Pero la primera, la que decía con Samej, G y Resh, cejar, aparte de significar cárcel o privado de libertad, significa, en uno de sus significados es toda. Es dar testimonio o testificar. Entonces, es dar testimonio o testificar. Es en los significados de eso. Entonces, Pablo habla de esto, pero igual nos vamos porque dice que nosotros seremos tomados prisioneros, seremos llevados delante de gobernadores a dar testimonio. En otro lado, Pablo dice que las cárceles que él pasaba era una oportunidad para dar a conocer la Torah de Baruch Hashem. Entonces, vámonos primero a esa. Filipenses con la palabra cejar, ¿no? Filipenses 1:12 creo que está. Bueno, vémosle aquí rápido. Filipenses. Ya. Dice, hermanos, bueno, no sabemos de hermanos, la palabra es Hermes, un diablo, ¿no? Pueblo. Quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio de la Besorá. Entonces era una oportunidad, era un chance, una ayuda. Sigamos el 13. Ahí mismo. Pues mi prisión, si ve, cejar, esa prisión ha servido para dar testimonio público de Mashiach a la gente del palacio y a todos los demás. O sea, lo que digo eso es lo que significa prisión mismo en su raíz, significa dar testimonio. Entonces era una oportunidad para dar a conocer la palabra del Mashiach. Pero aquí dice todos los que fueron encarcelados. Entonces, ahora en ese tiempo, los que van a llevar a ser aprisionados van a ser llevados igual delante de magistrados. Vámonos un ratito a Mateo. Mateo 10:17, ¿verdad? Mateo 10:17. Entonces es para testimonio. Entonces este tiempo, te faltó marcar esto, bueno, a la prisión, pero para testimonio, para testificar. Mateo 10:17. Y descuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y ante gobernadores y reyes serán llevados por mi causa, para testimonio a ellos y a la gente de las naciones. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué han de decir, porque en aquella misma hora les será dado todo lo que han de decir. Entonces, eso es lo que significa en esta palabra que es cejar. Entonces, es testimoniar, es dar testimonio. Entonces, Pablo en un lado dice, es una oportunidad para dar a conocer el Mashiach. Pero ya, para esto ya solo es dar testimonio. Esa cárcel de los que necesiten ese porcentaje de cárcel o esa porción es para dar testimonio. El dar testimonio a las naciones.
de que se les habló, de que se les dijo. Ahí el Ruach HaKodesh, como hemos aprendido, Él va a poner palabras en nuestras bocas, pero es de todo lo que se conoció, de todo lo que se pagó en este caso. Pero tenemos la otra palabra, que es para cárcel, que es con Aleph, Samech, Yod y Resh, que es Asir, que también lo mismo, significa cárcel, es aprisionar, encarcelar, es retener, pero también significa en su significado, así significa, tómele, apúntele, significa aparejar, significa preparar, significa arreglar, significa reparar o restaurar. Esa palabra así, aparte de ser falto o privado de algo, eso significa preparar, reparar, aparejar, dejarle vea en horma, en otras palabras. Eso es lo que vamos a ver en Mateo 14, porque ahí se repite, revisando en una traducción del hebreo hay algo bonito, ¿no? Entonces dice Mateo 14. Mateo 14, ¿no? Entonces, por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Yahshua y dijo a sus siervos: este es Yohanan, este es Juan, el sumergidor que se ha levantado de entre los muertos, y por eso grandes señales son hechas por medio de él. 3. Porque Herodes había prendido a Yohanan y atado. En una traducción del hebreo está asir, es lo que le digo. Bueno, ahí en su conjugación, pero asir, lo había atado. Y lo había puesto en la cárcel. Igual, azar, Aleph, Samech, Resh como raíz. Y lo había puesto en la cárcel. En otro igual va a encontrar Sejar. Y lo había puesto en la cárcel. Por causa de Herodía, la esposa de su hermano Felipe. Pues Yohanan le decía: no te está permitido tenerla por mujer según la Torá. Entonces, Yohanan dice que fue puesto en la cárcel por causa de Herodía. Entonces, esa cárcel que era para Yohanan, era para dejarle aparejadito, era para dejarle reparado, restaurar, preparar o componer. O sea, era para completarle esa porción que le faltaba a Yohanan. Acuérdense que Yohanan dudó ahí en la cárcel. Dudó. ¿Eres tú el que era de venir? Le mandó a preguntar a los talmidim. Entonces esa cárcel que era Yohanan era para preparar, para reparar. Entonces era la porción que le faltaba de los padecimientos del Mashiach a Juan, a Yohanan. Porque el que realmente estaba en una cárcel era Herodes. ¿Por qué le digo? Porque en su raíz la palabra azar significa no te está permitido. O sea, en el hebreo le puede usted leer así, en una traducción del hebreo. O sea, busquen en el griego, en el hebreo. Entonces a mí le revisé esta parte en una traducción del hebreo que dice Asur la caja otah. Asur leja la caja otah. Prohibido para ti. Es lo que significa Asur. O la raíz de encarcelamiento. Asur. Prohibido para ti tomarla a ella. Prohibido para ti tomarla a ella. Pero entonces, si es que me está hablando de la misma raíz de prisión o de cárcel, es lo que le decía en esta parte. Pues Yohanan le decía, no te está permitido. Asur leja la caja. Entonces, prohibido para ti, no te está permitido. Entonces, lo que le está diciendo, oye, Herodes, tú estás en prisión, tú estás encarcelado, tú estás en esas cárceles de oscuridad, porque quieres de tomarle como mujer a Herodía. Quieres tomarle como mujer a la esposa de tu hermano Felipe. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Tú estás en esa cárcel. Quizás mi cárcel fue para liberación, fue para reparar. Pero tu cárcel, sí, porque
él quería tomarla por mujer a la hermana de su hermano, a la mujer de su hermano. Entonces él sí estaba en una prisión. Él estaba en esa prisión, encarcelado en esa oscuridad. En eso estaba encarcelado. Pero es lo que digo Yohanan, quizás esa cárcel era para liberación de él. Toda Rabá al Melech Haolam, Beshem Yeshua, Hamashiach,